Hola, hoy te voy a enseñar acerca de una nueva novedad en JavaScript que se lanzó recientemente, quizás no la conozcas, pero ahora se pueden declarar métodos y propiedades privadas directamente desde JavaScript, sin necesidad de TypeScript. O sea, esto ya lo soporta directamente el lenguaje, es decir, directamente JavaScript. Lo hace de una forma un poco rarita con un hashtag al inicio de las variables, pero precisamente te voy a enseñar cómo precisamente lo podemos diferenciar de cómo lo hace TypeScript si trabajas con TypeScript y cómo ya lo aplicamos en algún proyecto. Así que iniciemos. Y podemos ver acerca de esta nueva opción en la documentación acerca de JavaScript, sobre todo la más normal que es la de Mozilla. Y aquí podemos ver que ya se pueden declarar variables privadas, también métodos se pueden declarar directamente dentro de JavaScript sin necesidad de ningún preprocesamiento. Ahora, fíjate que la forma de declararla, y aquí es donde de pronto no me gusta tanto la forma en la que lo utilizaron. Yo me hubiera quedado, por ejemplo, con la variable private, porque ya nos tiene muy acostumbrados TypeScript a esto, pero aquí literalmente la convención, la forma de decirle a JavaScript es gracias a un hashtag antes de la variable. Esa sería la forma de decirle, oye, esta variable es privada. Y no solo en las propiedades, en los atributos de una clase, sino también en los métodos. Si yo le pongo este hash al inicio de un método, significa que la forma de acceder a ese método, a esa propiedad, va a ser de forma privada. Para entenderlo mejor, vamos directamente al código. Por ejemplo, acá yo tengo una clase de ejemplo, te la voy a explicar rápidamente, pero la verdad no es nada del otro mundo. Acá tengo una clase llamada Product Service, que va a ser como aparentemente una clase que me va a ayudar a resolver cosas con los productos. Y fíjate que acá tengo la forma directa en TypeScript de declarar como estos accesos. Acá tengo la palabra reservada de TypeScript private, en donde pues le digo, mira, tú tienes un límite que es number, un array de productos, que ahorita es como un array de string. En el constructor los inicializo, es decir, envío esas propiedades. Y luego fíjate que acá tengo un método. Este método, por definición, si yo no le coloco ningún acceso, es público. Es decir, por defecto es public, pero si yo no se lo coloco, igual es public porque es el by default. Sin embargo, acá literalmente cuando yo agrego un producto, voy a checar el límite, es decir, si el tamaño del array sigue siendo menor al límite de productos que tengo, pero fíjate que este método sí es privado. Entonces, si esa condición se cumple, entonces yo puedo insertar ese nuevo producto a la lista, y si sí o si no, si lo puedo insertar o no, igual siempre retorno la lista de productos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, probemos estos accesos desde el lado de TypeScript y veamos un poquito cuál sería el cambio si lo haríamos desde el lado nativo de JavaScript. Aquí, por ejemplo, entonces ya para utilizar esta instancia, entonces acá yo podría crear una constante y le voy a decir, voy a correr esto un poquito por acá, listo, entonces le voy a decir que quiero una instancia en new product service, ahí está, y fíjate que pues lo inicializo como con un array de 2 como productos y dice que el límite va a ser de 5. Perfecto. Entonces ahora yo podría simplemente agregar un producto, por ejemplo, Orange, ¿no? Como un nuevo producto. Y esto literalmente debería retornarme la lista de productos. Entonces yo le podría hacer un console.log y pues ver qué onda, ¿no? Ver cómo, cuál sería el resultado. Según mi autocompletador, que muchos me han preguntado como qué utilizo para autocompletar código. Esto es GitHub Copilot, es la IA de GitHub en la cual infiere un poco el contexto del código que estoy haciendo y me va autocompletando. Entonces, según él, esto va a ser la respuesta. Y sí, y va a ser verdad. Y luego si quieres, déjame en los comentarios si quieres un video acerca de GitHub Copilot. Me parece una herramienta, una IA muy interesante que he estado utilizando. Pero listo, veamos qué es esto, veamos un poco qué pasa con esto. Fíjate que si yo como limit y product son privados, yo no podría hacer cosas como ir a la array de productos, ¿no? Es más, ni siquiera me autocompleta, porque el único método al que yo puedo acceder, el único método público es addProduct. Si yo hiciera products y tratara de, como por ejemplo, reiniciar toda la lista y dejarla en 0, él no me deja, me dice, oye, este método o esta propiedad es privada y no se puede acceder. El único que tiene el permiso, digamos, de alguna manera de acceder es la misma clase porque es privada. Entonces aquí ya me da un error y no me dejaría compilar mi código.
Bien, esa es la función de private. Tampoco podría, por ejemplo, acceder a checklimit porque igualmente es privada. Entonces, si lo llamo a ejecutar, como que lo ejecuto, igual tampoco me permite porque este método solo se puede ejecutar en el contexto directo de la clase. Pero como es privado, pues no lo puedo ejecutar desde afuera. El único método público es addProducts. ¿Listo? Entonces, esto es como ya funcionaba TypeScript. Veamos cómo funciona ya directamente dentro de JavaScript. Pero antes de eso, igual hay que recordar, voy a comentar un poquito este código. Entonces voy a comentar esto por acá, por acá, por acá. Hay que recordar que al final TypeScript es un superset, pero los navegadores no entienden TypeScript. No entienden como tal el typing. Si bien hay una iniciativa para agregar el tipado directamente en JavaScript, aún está en trabajo, todavía no se ha progresado mucho con ello, entonces todavía no tenemos tipado en JavaScript. Entonces realmente todo esto de los tipos y este private, realmente cuando nosotros construimos o pasamos esto a JavaScript puro, pues realmente sí se puede acceder. Veamos un momento a lo que me refiero. Acá, por ejemplo, entré al playground de TypeScript. Entonces voy a copiar mi código, este es el de acá. Y vamos a ver un poquito cuál sería como el producto ya después de pasar de TypeScript hacia JavaScript, que es lo que soportan los navegadores. Si yo realmente miro, todo lo que es el tipado se perdió. Y todo lo que es private también se perdió porque realmente eso no existe dentro de JavaScript, no es nativo de JavaScript, así que no lo podría como poner allá. Entonces nosotros cuando transpilamos este código en JavaScript va a quedar de esta manera. Perdemos obviamente esta forma de acceso private porque no es nativa, entonces casi que products quedaría pública y checklimit también queda pública. Recuerda también que tú puedes cambiar cuál es tu target, por ejemplo. Algo que sí soporta ahorita JavaScript son las clases, antes no. Por ejemplo, si yo llego a cambiar esto a una versión viejita de JavaScript, lo más normal es que lo que haga es utilizar funciones, porque antes, de pronto si vienes de la vieja escuela de JavaScript, antes no existía pues una clase como tal en JavaScript, entonces lo que hacíamos es utilizar como el mundo de las funciones para aparentar el funcionamiento de la programación orientada a objetos. Entonces acá hacíamos una función y utilizábamos el prototype y bueno, y un montón de como de hacks que se hacían en JavaScript para poder utilizar como el patrón de programación orientada a objetos. Pero si yo ya lo cambio allá, pues al EMAScript moderno, realmente el único cambio aquí que nosotros vemos es que el typing no está, porque eso sí no lo tiene JavaScript aún, y esta forma de acceso, el private no existe aún, y es lo que precisamente te voy a mostrar hoy. JavaScript ya lo habilitó y de forma nativa. Igual voy a hacer un ejemplo, ya con el código pues compilado o transpilado más bien por TypeScript y veamos que sí puedo acceder. Entonces voy a ir de nuevo a mi código. Listo, ya sabemos que TypeScript nos soporta y no nos deja acceder gracias a pues a esta palabra reservada, private, no nos deja acceder a estos. Y es más, si yo lo logro acceder, aquí ya me dice que hay un error, ¿no? Si yo hago esto me dice y no compila mi código, no me va a dejar compilar mi código. Por ejemplo, ahorita pues yo estoy utilizando mi Visual Studio Code y me alerta, pero ¿qué pasa si yo trato de compilar este código o bueno, transpilar este código? Veamos. Entonces, por ejemplo, si yo corro el transpilador, que es de esta manera, aquí debería decirme, oye, aquí hay un error, no te puedo dejar pues transpilar ese código porque no se podría acceder, o sea, estás haciendo algo indebido. Entonces, bueno, pues eso está bien. Perfecto. Lo comenta. Voy a volverlo a intentar transpilar. Ahí está, vamos a ver. Listo, se transpiló. Veamos el resultado. Por aquí esto queda en la carpeta dist. Y vamos a abrirlo por aquí como para tener el antes y el después. Entonces fíjate que pasa un poco lo que pasaba en el playground. Creo que lo voy a poner aquí nomás. En el playground, y es que pues perdemos el typing, perdemos el private. Y acá está pues nuestro código. Esto fue la forma en la que al final esto quedó convertido en JavaScript puro, que es realmente lo que leen los navegadores. Los navegadores todavía no soportan TypeScript. Ahora, lo que sí hay y lo que sí ha habido un poco más de avance es que los runtimes de JavaScript sí están soportando ahora TypeScript. Node, ahora el runtime o dentro de Node podríamos ya hacer TypeScript directo y él lo soporta sin necesidad de transpilarlo o sin utilizar TS Node, por ejemplo,
o servidores como Dino, como Boon.js ya soportan TypeScript by default, entonces no hay que transpilarlo y ya directamente ni siquiera utilizaríamos JavaScript, sino directo TypeScript. Sin embargo, el navegador sigue siendo JavaScript puro, así que no podemos correr archivos TypeScript. Entonces aquí ya quedó nuestro archivo, luego de utilizar TypeScript, al final se transpila y ese es el archivo JS, que normalmente los empaquetadores como Webpack, como ESBuild, pues también hacen este proceso de transpilado de nuestros archivos TypeScript, luego los hacen más procesos, los modifican, hacen optimización y finalmente es lo que nosotros distribuimos a nuestros usuarios. Pero veamos que si yo le quito este comment, literalmente yo sí en JavaScript podría reescribir products, podría acceder a checklimit sin ningún problema, porque realmente TypeScript pues lo que me hace es prevenirme antes de transpilar. Una vez transpilado yo puedo igual tener esos archivos TypeScript, JavaScript, y pues ya utilizar como las cosas que pues o por ejemplo acceder a estas variables que no están protegidas. Por ejemplo, de nuevo, yo puedo resetear los productos o llamar a checklimit sin ninguna restricción porque private no existe dentro de JavaScript aún, pero igual ejecutamos este archivo porque precisamente si nosotros esperaríamos que el resultado sea, es más, acá deberíamos tener el resultado, a ver, ¿cómo es que era? Bueno, debería ser Apple, Banana and Orange, pero aquí como yo pude acceder, lo reseteo, así que solo debería tener un producto. Si yo ejecuto este archivo JS en Node, veamos a ver qué pasa. Entonces voy a tener Node, voy a ir a mi carpeta disk, que es donde quedó mi archivo, y voy a llamar a service.js, lo ejecuto, y fíjate que el resultado es Orange. ¿Por qué? Pues porque acá tenemos ese console.log. Entonces este Orange pues no es lo que esperábamos, ¿no? Porque nosotros aparentemente queríamos proteger products y literalmente lo pude acceder fuera de la clase. ¿Esto por qué? Porque literalmente ya estoy tocando los archivos transpilados de JavaScript y los estoy como modificando. Normalmente esto nunca lo hacemos porque pues si estás trabajando con React, Vue, Angular, estos archivos quedan súper, o sea, no solo se transpilan, sino hacen otro tipo de cosas, hacen chunks, entonces los parten en diferentes pedacitos, hacen optimización, hacen ofuscación, así que sería muy difícil ir al archivo JavaScript, ver dónde queda nuestro service y empezar a modificarlo como un poco hacking, digámoslo de alguna manera, o pues tratar de modificar ya el archivo JavaScript, que sin embargo también sería contraproducente porque cada vez que haga un nuevo build se vuelve a reescribir eso, entonces como que no podría, pero pues podría ser una opción. Yo podría ir a los archivos JS finales y introducir algo ahí raro, por ejemplo en este caso acceder directamente a products, porque literalmente pues no se puede, no debería poderse acceder, pero pues en JavaScript no existe eso aún y es lo que te va a enseñar cómo ya existe esto en JavaScript. Entonces listo, ya tenemos acá el ejemplo con TypeScript, cómo funcionan ahora las variables privadas directamente en JavaScript, nativamente en JavaScript. Pues realmente lo único que tenemos que hacer es cambiar la palabra private por el hashtag, que si me preguntan a mí no me gusta mucho el hashtag, no sé por qué no se llegó a utilizar el mismo nombre private. Sé que también puede ser por compatibilidad, por no chocar precisamente con lenguajes ya establecidos con JavaScript y cambiar el comportamiento. Entonces lo que decidieron fue utilizar el hashtag. Aquí tienes que utilizarlo cuando veas esto, no es que es una convención, es que vamos a llamarla de esta manera, porque normalmente nosotros a veces tenemos convenciones. Por ejemplo, una convención muy normal en observables es que si yo tengo un observable, tengo un lister, por ejemplo, yo le pongo un signo pesos al final, y fíjate que esto ya lo reconoció como que yo quisiera declarar un observable, y pues acá está definiendo un tipo de observable. Esto sería una convención, como cada vez que creemos un observable, pongámosle como un signo pesos al final, porque como que lo podemos identificar, porque dentro del equipo podemos identificar que eso es un observable y no una variable o un atributo normal de la clase. Pero este hash no es una convención, es literalmente la forma de darle un acceso público o privado a este atributo.
Entonces obviamente aquí pues ya la forma de acceder sería igual con el hashtag. Entonces acá está el hashtag, acá está el hashtag. Fíjate que acá si yo quiero acceder a products como es privado, pues debería utilizar el hash y retornar acá el hash. Ahora fíjate que, bueno, acá también tendría que poner el hash y ya lo estoy pasando, ya no estoy utilizando private, sino literalmente el hash, que sería la forma nativa que lo puede hacer. Y fíjate que lo estoy haciendo dentro de TypeScript, o sea, no estoy haciendo JavaScript, todavía estoy utilizando TypeScript, solo que al transpilar, pues al final yo puedo utilizar, recordemos que al final TypeScript es un superset, o sea, le aumenta habilidades, o sea, de las que ya tiene, le aumenta habilidades a JavaScript, como el typing, como los modificadores. Pero cuando ya existe este feature dentro de JavaScript, pues no es necesidad de aumentarle, ya simplemente utilizamos lo nativo de JavaScript y no es necesario pues utilizar private, pero podemos seguir utilizando TypeScript. Básicamente, en conclusión, cualquier nuevo feature que utiliza JavaScript, pues igual ya lo podríamos utilizar en TypeScript con todas las bondades que ya nos da TypeScript pues del typing y demás. Pero listo, acá entonces, acá también los métodos, si yo los quiero privados, también les pongo un hash y por ende también los llamo como hash. Listo. Entonces aquí literalmente ya lo transformé. Entonces ya estoy utilizando la forma directa de utilizar private en JavaScript, que igual lo puedo tener y lo puedo ya unir con mi código de TypeScript. Entonces, ¿qué pasa si yo vuelvo a hacer el mismo comportamiento? Fíjate que sí, bueno, aquí ya me va a dar un error de, oye, eso no es, o sea, literalmente ya no es un error de acceso, sino que esto no existe. Bien, products, acá dice, oiga, el atributo products o la property products no existe, ¿no? Estoy llamando a algo que no existe. Y yo le digo, yo sé que no existe porque está con hashtag. Pues no, literalmente acá dice, oye, listo, ya le diste a la que es, eso sí existe, pero eso no es accesible, esto es private, entonces igual no puedes acceder, no podrías acceder a ese atributo. Entonces, igual lo voy a comentar para luego ver que en JavaScript nativamente sí tampoco voy a poder acceder. Entonces, pues veámoslo, ¿no? Entonces, acá ya sé que en TypeScript tengo el mismo comportamiento del private normal, o sea, no me deja acceder, pero veamos si en JavaScript ocurre lo mismo. O sea, si literalmente, pues ese sería el punto, ¿no? Entonces voy a volver a transpilar. Entonces voy de acá, voy transpilo, hago TS, listo. Veamos cuál fue el resultado. Aquí está mi JS y fíjate que acá la transpilación, pues lo que perderíamos es el typing sí todavía no es soportado de forma nativa en JavaScript, pero este hashtag sí lo puso y no es un naming, o sea, literalmente no es como, no es que así llamamos a las variables, así es la cultura del equipo para llamar a ciertas variables. Literalmente ese hash dentro de JavaScript va a tener un behavior, un comportamiento especial que es proteger esas variables del acceso público. Entonces, antes si yo utilizaba el hack y decir, no, pues realmente yo puedo ir a JavaScript y modificar ese comportamiento porque private en JavaScript no existe, pero ahora con este hash sí. Fíjate que literalmente si yo ejecuto esto en nativo JavaScript, esto sí no me deja hacerlo. Y si yo lo ejecutamos el archivo con Node. Entonces si yo voy y ejecuto el archivo, service, bueno, no, está dentro de la carpeta dist y service, listo. Acá literalmente ya tengo un error de ejecución directamente en Node, que es el runtime que está corriendo ahorita JavaScript. Me dice, oye, products está declarado como privado, no puedes acceder a él. De forma nativa no puedes acceder a él. Entonces ya es una forma nativa de proteger propiedades, métodos y realmente de tener private en JavaScript. Y así vemos como, por ejemplo, nosotros ya estamos viendo la evolución en JavaScript. JavaScript de por sí constantemente viene empezando a lanzar y evolucionando como un lenguaje de forma muy interesante. Empieza a agregar nuevas características que, si bien utilizamos TypeScript como superset, como una forma de ampliar JavaScript con typing y muchas más cosas, pues también vemos que ya JavaScript por ende puede tener este tipo de características. En este caso, este forma de ya proteger realmente en JavaScript este tipo de métodos, este tipo de atributos. Y si bien esto viene de JavaScript, al final TypeScript es un superset, así que también lo podríamos utilizar por definición en TypeScript. Entonces,
te invito a que abras la conversación, por ejemplo, en tu equipo de, hey, mira, ya existe una forma nativa de hacer private en los métodos, en las funciones, en las propiedades de nuestras clases. Si realmente queremos protegerlo, no solo en TypeScript, pues también ya lo podemos hacer en los archivos transpilados, que al final son JavaScript. En JavaScript, en el archivo real, en la ejecución real, en el entorno de JavaScript real, pues allí también lo estaríamos protegiendo, no solo en TypeScript, aunque con TypeScript era suficiente, pues que normalmente uno no va y modifica este archivo directamente. Es muy difícil que alguien tenga acceso a los archivos o al servidor donde se están desplegando esos archivos, al CDN, como para hacer modificaciones. Si bien también lo podemos como medio encontrar en nuestro navegador y tratar de hacer alguna modificación, realmente no podemos hacer mucho con ellos, pero igual es una forma interesante de que ya JavaScript tiene la potencia de hacerlo. Y si tú estás utilizando TypeScript, pues ya sabes que también ya lo puedes hacer nativamente y quedas protegido por los dos lados, por TypeScript como tal, porque igual no se puede acceder utilizando este nuevo hashtag o esta forma nativa de declarar variables privadas, pero también en el archivo transpilado que es JavaScript. Ahora, si de pronto estás corriendo en un entorno de ejecución donde por definición es TypeScript, como Tino, como Boon.js, por ejemplo, que directamente ellos ya como que soportan TypeScript by default y no JavaScript, entonces pues allí podrías seguir utilizando private, o el hashtag igual es un superset de JavaScript, o ya en entornos en donde si utilizas el archivo JS en algunos servidores de Node, por ejemplo, o en el navegador, pues ya tendrías esa protección extra de los dos lados. Ahora, un bonus extra, sobre todo si tú estás utilizando Angular, pues realmente no es tan bonus porque es exactamente ver cómo esto se comporta en Angular, pero pues quería dejar el ejemplo, pero si tú utilizas React o Vue, pues igual ya puedes, y si tienes programación orientada a objetos, pues ya puedes empezar a protegerlas de esta manera. Pero veamos un ejemplo chiquito en Angular de que simplemente podemos cualquier variable que antes teníamos con private, utilizar el hashtag y en Angular pues sigue funcionando todo bien. Veamos. Ahora, por ejemplo, esto es un proyecto de Angular normal, en donde, por ejemplo, normalmente tenemos servicios. Acá, por ejemplo, tengo el product service ya como en forma o con las convenciones del framework de Angular. Acá tengo un inject table con un decorator, pero acá fíjate que yo tengo una inyección de dependencias que es de HTTP y acá tengo private. Entonces, literalmente ya podría empezar a ajustar esto y simplemente utilizar este hash. Obviamente aquí me tocaría empezar a donde lo llame, pues utilizar el hash. Pero ya lo podemos utilizar, o sea, literalmente cualquier persona que esté utilizando el Product Service no podría acceder a HTTP porque sigue siendo privada tanto en TypeScript como ya en el archivo transpilado. Entonces, por ejemplo, veamos quién utiliza Product Service. Normalmente debería ser el módulo de productos. Entonces por acá tengo un componente, acá tengo la tabla, ahí está. Acá tengo, no, este no inyecta products, debe ser este de acá. Tararán, miremoslo. Acá, Product Service, fíjate que acá tengo esa inyección de dependencias. Acá tengo también private, fíjate que tengo varios private. También podríamos empezar a decir, hey, pues todo esto es privado, y recuerda, esto no es una convención, es la forma en que JavaScript ya nos dice pues cómo realmente empezar a hacerlo. Entonces obviamente aquí me tocaría empezar a decir, bueno, este router viene de esta forma, el UI service viene de esta forma, product service de esta forma, categories de esta forma, ahí está, y pues ya todas esas variables privadas quedan de esta manera. Ahora, de pronto, de nuevo, a mí me parecía mucho más explícito el private porque alguien lo puede leer y decir esto es privado y ya, o sea, literalmente es legible. Aquí como que uno se empieza a preguntar ¿por qué le pusieron un hashtag al variable? ¿Será una convención del equipo para ciertos tipos de atributos? O sea, como que toca explicar, es que esta es la forma en que JavaScript ahora soporta cosas privadas. Yo creo que también mientras pues todos acogemos de pronto esta nueva función o esta nueva característica, pues va a chocar un poquito, ¿no? Como, ¿por qué hay un private? ¿Por qué ese hashtag ahí? Quitemos esto, ¿por qué esto está ahí, no? Alguien podría, sin el conocimiento, decir, ¿qué carajos es esto? No sé por qué están haciendo eso, ¿no? Pero tenemos que recordar o de alguna forma decir, oye, es que lo que pasa es que ahora esto es la forma, por ejemplo, en los code reviews, decir, no, o al equipo ya expresarle, miren, ahora vamos a usar esto porque esto nos da una protección extra, tanto en TypeScript como en la transpilación, ¿no? Y lo que tenemos que acostumbrarnos es este. Ahora,
También he visto mucho pues en TypeScript que ya sabiendo que esto es private y que tenemos el hash aquí, yo he visto muchos que empiezan antes a utilizar el read only, ¿no? Entonces, no solo le dicen que es privado, sino que es de solo lectura. Entonces, yo no puedo hacer modificaciones a esa variable, sino que es solo read only. Yo he visto mucho, por ejemplo, en el contexto de Angular, que entonces casi que cambiaron la palabra reservada private por read only, o muchos de por sí ya tenían como el doble, ¿no? Read only private, ¿no? Es más, creo que entonces esto es antes para hacerlo doble. Ahí está. Entonces tenían como el doble, ¿no? La doble protección. Una que es la privada, que es el formato de acceso, y otra read only, que es básicamente que yo no puedo empezar a hacer modificaciones a esta instancia, ¿no? No puedo reescribirla, no puedo, solo es de lectura. Una vez ya esté la declaración, que eso sería normal en una clase, en una inyección de dependencias, o sea, como yo por qué voy a modificar o reescribir esa inyección o esa instancia aquí, entonces le poníamos read only, aparte de que solo se podía acceder de forma private. Entonces ahora pueden quedarse con las dos, read only, y esta sería la convención, digamos, oficial. Entonces ahora le pongo read only y más el private, que ya sería nativo de JavaScript. Ahora entonces sabes que como desarrollador de JavaScript o TypeScript, pues ese hashtag significa el forma de acceso, no es ninguna convención, no es nada de eso, es literalmente la forma de darle el acceso, de proteger el acceso a ese método, a esa variable directamente en JavaScript. También lo puedes ya hacer en TypeScript y tienes la protección desde ambos lados, desde TypeScript y desde ya el archivo transpilado. Entonces ya tienes una doble protección por los dos lados y eso es bastante interesante. De pronto nos va a costar un poco al inicio pues como acogernos a esta nueva forma, porque realmente private era más fácil de leer, o sea, literalmente cualquier persona que leyera nuestro código y vea private, pues él ya se daba cuenta que esto es privado, ¿no? Es más, si vienes de otros lenguajes como .NET, como Java, literalmente ya como que es fácil llevar este conocimiento y decir, ah, mira, esto es privado, este método es privado, este atributo es privado. Ahorita como que este hashtag pues nos va a costar un poco que cualquier persona diga, tal vez es una convención, tal vez es algo que el equipo tiene para llamar ciertos atributos, pero no, realmente es la forma de decirle qué forma de acceso tiene eso, si es privado o público. Pero pues precisamente es mientras yo creo nos acostumbramos, luego ya en un futuro es como que cualquier persona que esté leyendo TypeScript, al menos TypeScript o JavaScript, sabe que esto es la forma de expresar variables privadas. De pronto para alguien que esté en otro lenguaje sí le va a costar y decir por qué carajos es ese hashtag al inicio de las variables, y le toque preguntar al equipo y no sea tan intuitivo como leer la palabra private en tus atributos o en tus métodos, pero así es, así literalmente es, así decidieron, literalmente esto no está en beta, literalmente ya está dentro de JavaScript. Viste que por ejemplo cuando yo lo ejecuté en Node ya se soportaba sin ningún flag, nada, esta posibilidad de proteger las variables de forma directa o nativa desde JavaScript ya está habilitada, ya, o sea, como que ya esto no lo van a cambiar, no es como no, pero es que esto está todavía en desarrollo, posiblemente le cambien la forma, no, esto ya quedó con hashtag al inicio para declarar las variables privadas, así que déjame en los comentarios saber qué te parece, si te gusta, si no te gusta, desde algún punto, por ejemplo, me gusta pues obviamente que JavaScript esté evolucionando, que ya necesitemos cada vez menos de TypeScript para tener estas ventajas poderosas dentro de JavaScript. Sin embargo, sigo muy fiel a TypeScript y su inferencia, sobre todo su typing. Es una cosa que espero que llegue a JavaScript también en su momento. Pero mientras tanto, pues simplemente vamos a esperar pacientemente y también empezar a aprovechar estas ventajas que pues va teniendo el lenguaje, y pues es un signo de que está pues madurando y yendo hacia un buen camino. Déjame en los comentarios qué te parece. Si te molesta también el naming como a mí, o si igual no importa, simplemente lo tenemos que acoger, evangelizar y ya pues compartir dentro de nuestros equipos. Así que recuerda suscribirte a este canal, si te gustó dale like, compártelo, déjame en los comentarios saber tu opinión y nos vemos en la próxima.